Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con todos ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas noches, lice. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Un gusto poderles escuchar. Bienvenidos una vez más. Una vez más les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de esta presente clase. Compañero Andy. Andy, por favor, si me ayuda poniendo nombre y apellido. Sin nombre y apellido, sin su correcta identificación, usted no puede continuar dentro de la clase. Tenga la bondad de darme corrigiendo esa parte. Como una recomendación, ya les había dicho yo al inicio, cuando les estaba dando las instrucciones de cómo debíamos desarrollarnos en clase, ya les había comentado que ustedes tienen que ingresar con nombre y apellido a las aulas virtuales y de esa manera, obviamente, poderles identificar. Y también es parte del momento que les pasan a ustedes la asistencia a cada una de las clases, porque es importante que ustedes tengan esa determinación, que estén bien correctamente identificados. Gracias, compañero Andy. Un gusto poder saludarles una vez más a cada uno de ustedes. Iniciamos de forma inmediata el desarrollo de las actividades correspondientes a esta segunda semana de la unidad número 1. Y habíamos estado hablando de las características en función de los seres vivos. Y vamos a hablar en esta clase sobre las moléculas. ¿Qué son las moléculas? ¿Cuáles son las características? Las moléculas, cuando se unen dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos diferentes, forman moléculas. Un ejemplo es la hemoglobina, por ejemplo, la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que se encarga de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. Entonces ahí tenemos un ejemplo de moléculas. Entonces ya sabemos que las moléculas son el resultado de la unión de dos átomos o dos elementos, de elementos similares o diferentes, las cuales van a dar origen a una molécula. En cuanto a los niveles de organización biológica, la organización interna de los seres vivos corresponden a células, corresponden a tejidos, a órganos y a sistemas. Esa es la organización interna que todos tenemos, incluido el hombre. Tenemos internamente, estamos organizados por células, que es la unidad mínima de vida. Esta unión de células, la asociación de células va a dar origen a tejidos. Estos, a su vez, la unión de tejidos va a dar origen a órganos y la unión o la organización de órganos va a dar origen a un sistema y el sistema al individuo. Los individuos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera son niveles exclusivos para los seres vivos, pero esto constituye la parte externa. Todo que son los individuos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera es lo que rodea a cada uno de los seres vivos o al individuo. Entonces, por tanto, es de característica externa. En ese sentido, por ejemplo, arrancamos viendo qué es la célula. La célula es la unidad básica de los seres vivos. Cada célula realiza funciones de nutrición, relación y también reproducción. Los seres vivos son formas de organización que varían según el grado de evolución que tengan, o dicho de otra manera, que tienen características diferentes de acuerdo a la complejidad que presenten los organismos. En cuanto a los tejidos y a los tejidos se agrupan para formar órganos que cumplen funciones dentro del cuerpo. Por ejemplo, en los animales, el estómago consta de diferentes tejidos y es un órgano donde ocurre parte de la digestión. En las plantas, el tallo está formado por tejidos dérmico, fundamental y vascular y se encarga de conducir los nutrientes a todas las estructuras del organismo o de la planta. En cuanto a los órganos y sistemas, varios órganos se agrupan en sistemas para realizar una tarea coordinada. Por ejemplo, órganos como la boca, el esófago, el estómago y el hígado, el páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso se asocian todos entre sí para realizar la función de la digestión. Otro ejemplo del sistema en el ser humano son el sistema circulatorio.
el sistema respiratorio y el sistema excretor, entre otros. El trabajo coordinado de las partes de un ser vivo constituye un organismo. Entonces ahí nosotros ya podemos ver, podemos tener una idea cómo nosotros estamos organizados en la parte interna. En cuanto a las propiedades de los seres vivos, los organismos vivos presentan una serie de propiedades que les confieren ciertas cualidades, conocidas como características. Los sistemas inanimados no las poseen. Dicho de otra manera, los seres bióticos, quiere decir seres biológicos, tienen propiedades, mientras que los seres abióticos, ellos carecen de todas estas características. Los sistemas inanimados, en este caso, no la poseen, o sea, los seres abióticos. De acuerdo con Audesic y Mayer, podemos describir, estas son los seres vivos, tienen una estructura organizada, cuya unidad básica es la célula. Su complejidad va en aumento. Los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y los transforma a través del proceso de metabolismo. Y los seres vivos tienen la capacidad de autorregulación, o lo que, dicho de otra manera, la famosa homeostasis. Los seres vivos tienen capacidad de crecer y desarrollarse siguiendo un programa genético, lo que se denomina crecimiento. Los seres vivos tienen la capacidad de responder a estímulos del medio ambiente. Esto es la irritabilidad. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN, que es ácido desoxirribonucleico, que es a través del proceso de reproducción. Los seres vivos, tomados como un todo, tienen capacidad de adaptarse y también de evolucionar. Ese es el proceso de adaptación. En cuanto a la clasificación taxonómica que ha desarrollado las ciencias naturales para poderlos estudiar, agrupar a todos los seres de acuerdo a determinadas características y poderlos estudiar de mejor manera, en el siglo XVIII, Linneo desarrolló el sistema de nomenclatura binominal y estableció que los seres vivos se podían agrupar de forma jerarquizada. Cada categoría recibe el nombre de taxón. Las especies se agrupan en géneros, los géneros en familia, las familias en órdenes, las órdenes en clases, las clases en phylums y los phylums en reinos. Vamos a observar la clasificación taxonómica a continuación. La especie es un concepto básico tanto para la nomenclatura como para la clasificación de los seres vivos. Una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí, originan seres fértiles y similares a sus progenitores. El nombre de su especie se compone siempre de dos palabras en lengua latina. Es un sistema a lo que se le llama o a lo que se le denomina sistema de nomenclatura binominal. La primera palabra es el nombre del género o nombre genético, corresponde a diversas especies con características similares. La primera letra del nombre genérico se escribe siempre en mayúscula. La segunda palabra es la que se ha asignado a una especie dentro de su género. Es el epíteto específico. La primera letra se escribe siempre con minúscula. Es las características y vamos a ver un poco más adelante. La nomenclatura binominal permite generar los nombres científicos. Los nombres científicos de los seres vivos se escriben siempre con letras cursivas o bien subrayadas. Es una de las características en cuanto a las reglas para poder identificar a cada uno de los grupos dentro de la división taxonómica. En el ejemplo anterior se observa que los animales representados pertenecen, por ejemplo, al género Canis. Las distintas especies se nombran añadiendo el nombre género anterior, el epíteto específico, característico de cada uno. Por ejemplo, para el lobo, Canis lupus, y para el perro de caza, Canis familiaris, que es para el perro común, para el perro doméstico. A continuación, vamos a describir algunas de las características que permiten diferenciar los 5 reinos de los seres vivos. Aquí nosotros en este cuadro, nosotros podemos observar los 5 reinos que existen en la naturaleza. Y arrancamos con el primero, el reino monera, que está representado por bacterias. El reino protoctista, que está representado por algas rojas, algas pardas, diatomeas, dinoflagelados y protozoos.
El reino Fuji está representado por mos y setas. El reino Plantae está representado por las plantas sin flor y las plantas con flor. Y por el último, el quinto reino, el reino Animalia, que está representado por, o está constituido por seres vertebrados y seres invertebrados, animales vertebrados e invertebrados. Cada una de estas nosotros vamos a ver en función de la célula, la nutrición, la organización y la pared celular, si es que en caso lo tuviere. Prácticamente es como un cuadro comparativo lo que vamos a ver. Por ejemplo, en el reino Monera, las bacterias, la característica de la célula es una célula de características procariota. Su nutrición es autótrofa o heterótrofa. Cuando hablamos de autótrofa significa que ella misma sintetiza sus propios alimentos. No necesita de devorar, no necesita de consumir a otros seres. Pero también puede ser heterótrofo, que es lo contrario de autótrofa. Entonces, cuando es heterótrofa, acá sí necesita de depredar a otros seres para poder alimentarse. La organización del reino Monera es unicelular. Eso quiere decir que la mayoría, de hecho, todo este reino, quienes lo conforman, están constituidos solo por una célula. ¿Tienen pared celular? Sí, tienen una pared celular que obviamente está recubierta o está estructurada con una membrana que se denomina mureína. Ahí tenemos las características del reino Monera. Vamos al reino protoctista. Su célula igual sigue siendo eucariota. Su nutrición igual es autótrofa o heterótrofa. Y habíamos visto qué significa autótrofo y qué significa heterótrofo. La organización celular son seres unicelulares o también pueden ser pluricelulares poco especializados. En cuanto a la pared celular, presenta en ciertos grupos y de composición variable, no es estable, no tiene una característica definida. En cuanto al reino Fuji, su estructura celular sigue siendo eucariota, su nutrición es heterótrofa, eso quiere decir que tiene que devorar a otros seres para poder sobrevivir. Su organización es unicelular, pero también puede ser pluricelular poco especializada. ¿Presenta pared celular? Sí, presenta pared celular con quitina. Presenta esta característica. En el reino Plantae, su célula es eucariota, su nutrición es autótrofa, eso quiere decir que no necesita devorar a otros seres, sino que ella misma sintetiza sus propios alimentos. Su organización es pluricelular, eso quiere decir que está constituido por varias células. En relación a la pared celular, tiene la celulosa, lo que le da la característica rígida y obviamente que está constituido en los troncos de los árboles. En relación al reino Animalia, su célula es eucariota, su forma de alimentación es heterótrofa, eso quiere decir que sí necesita de depredar, de consumir otros seres para poder adquirir todos los nutrientes para poder sobrevivir. En relación a la característica de la célula, la organización celular es pluricelular, eso quiere decir que están organizados por varias células. En relación a la pared celular, no tiene pared celular. Los animales no tienen pared celular, por eso son flexibles. En cambio, en las plantas, al tener celulosa en su pared celular, los vuelve rígidos. Esas son las características en cuanto a los 5 reinos que hemos visto, en función de células, nutrición, organización y pared celular de los reinos Monera, Protoctista, Fuji, Plantae y Animalae. Esas son las características en cuanto a esta división que tenemos de los reinos en la naturaleza. La amplia variedad de seres vivos que existe en la biosfera recibe el nombre de biodiversidad y es valorada como un bien porque todas las especies participan del buen funcionamiento de la misma. Así, por ejemplo, la existencia de una gran variedad de insectos es indispensable para la polinización de las diferentes plantas. Si algo caracteriza a la vida es la gran diversidad de forma en que se presenta. De esta gran diversidad surgen dos necesidades. Primero, utilizar nomenclaturas de uso internacional que permitan identificar con claridad a cada uno de los seres vivos. Y dos, clasificarlos para facilitar su estudio, es decir, agruparlos según tengan características similares entre ellos y distintas de los de otros grupos. A continuación presentamos la clasificación basada en los 5 reinos y ordenada según la escala evolutiva.
Esta clasificación, aunque tiene aspectos que están en discusión entre los especialistas, es la que en su conjunto es más aceptada por la mayor parte de la comunidad científica. Y arrancamos, como habíamos visto, el reino Monera. Se los conoce habitualmente como bacterias, organismos formados por células procariotas. Dentro de este reino existen especies de gran importancia para el ser humano, en vista de que pueden ser patógenos, pero también pueden habitar nuestro cuerpo y crear una simbiosis con el ser humano. Cuando hablamos que este tipo de microorganismos generan una simbiosis, por ejemplo, podemos hablar de las diferentes bacterias que nosotros tenemos en nuestro tracto digestivo, que ayudan a descomponer los alimentos y obviamente de esa manera nuestras células pueden desarrollar todo el proceso de degradación, obviamente, y obviamente separación de lo que es los nutrientes y de la parte, obviamente, que tiene que ser eliminada. Pero obviamente dentro de este reino, del reino Monera, no todos pueden realizar simbiosis. Hay otros que son patógenos. ¿Cuándo hablamos que son patógenos? Cuando son agresivos y peligrosos para la salud. Entonces, esas son características fundamentales del reino Monera. El reino protoctista incluye algas, protozoos y mohos mucilaginosos. Todos son eucariotas unicelulares o también pueden ser pluricelulares, aunque no llegan a formar tejidos. Son simples. El reino Fuji, conocido habitualmente como hongos, se diferencia del resto del reino en que sus células poseen paredes celulares compuestas por quitina. Existen hongos de gran importancia, como el que produce el antibiótico penicilina, obtenido del hongo Penicillinum chrysogeninum. Ese obviamente es el nombre científico del hongo de donde se obtiene el antibiótico penicilina. El reino Plantae incluye a los organismos eucariotas fotosintéticos con cloroplastos y pared celular. Dentro de este reino podemos diferenciar tres grandes grupos. Los briofitos, que son los musgos, los pteridofitos, que son los helechos, los espermatofitos, que son las gimnospermas, y angiospermas, que son las plantas que obviamente tienen órganos sexuales masculinos y femeninos. Y por último tenemos el reino Animalia, se caracteriza por ser organismos eucariotas, heterótrofos y pluricelulares. Se los clasifica en vertebrados y también en invertebrados. Esas son las características fundamentales en función de esta primera etapa que nosotros vamos viendo, vamos analizando en función de las propiedades de los seres vivos. Vamos a ver en esta última etapa de nuestra clase, vamos a ver a continuación, vamos a ir viendo. Vamos a ir analizando un poco más acerca de las características de los seres vivos. Vamos a ver un artículo en el cual nosotros podemos observar y vamos a poder ir viendo cuáles son las características de los seres vivos. Para ello, vamos a ver y vamos a analizar en primera instancia qué es un ser vivo. Vamos a ver cuál es la característica fundamental. Desde el punto de vista de la biología, los seres vivos o seres vivientes, también conocidos como organismos, son formas muy complejas de organización de la materia, capaces de funcionar como un sistema que se permuta en el tiempo, intercambiando energía y materia de su entorno. Estas formas de vida se diferencian de la materia inerte en que cumplen con los procesos elementales de existencia, los cuales son la nutrición, la interacción, la reproducción y obviamente la muerte. Cuando hablamos de la nutrición, esto es tomar del medio ambiente o de otros seres los materiales necesarios para perpetuar la propia existencia. Cuando nosotros comemos un pescado, cuando nosotros comemos un pollo, cuando nosotros comemos carne de vaca, cuando nosotros comemos una hortaliza, cuando nosotros nos servimos una manzana, estamos justamente haciendo este proceso. Estamos tomando de otros seres del medio ambiente determinadas sustancias que nos permiten perpetuarnos dentro de nuestra existencia. Entonces, a través del proceso de la nutrición. La interacción, por otra parte, o sea, el establecimiento de vínculos de todo tipo con otros seres vivientes y con el entorno, ya sea de modo de competencia, de cooperación
o simbiosis o de antagonismo. Esas son la interacción que realizan entre diferentes seres en la naturaleza. La reproducción, es decir, la conformación de nuevos individuos de la misma especie que permiten una vez que el organismo cumple su ciclo vital. Y por último, la muerte finalmente es el retorno al medio ambiente de la materia y la energía que se utiliza para existir a fin de el fin inevitable de toda forma de vida, lamentablemente. Los seres vivos son el objeto fundamental del estudio de la biología y son, de acuerdo a la hipótesis más aceptada, el fruto de complejos o procesos químicos que se dieron en nuestro planeta en sus etapas primitivas de formación geológica, que nosotros hemos de ver en décimo. Nosotros hemos de ver un poco más, hemos de profundizar todo este tema. Por último, todos los seres vivos poseen características básicas y elementales comunes que se describen en detalle a continuación. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Características de los seres vivos. Primero, poseen un grado determinado de organización celular. Aquí nosotros podemos ver desde un punto de vista del microscopio, podemos ver unas estructuras celulares. Vamos a ver cómo se determinan. Todos los seres vivientes son el resultado de una organización muy rigurosa de la materia que los conforma, y la unidad básica de la organización de la vida, ya saben qué es la célula. Eso quiere decir que desde seres más complejos como los mamíferos hasta los más sencillos como las bacterias, todos estamos conformados. ¿Por qué? Conformados por células. De hecho, dependiendo de cuántas sean, podemos hablar de dos tipos de seres vivientes. Los seres vivientes unicelulares, cuyos cuerpos están constituidos por una sola célula. Esos organismos pueden existir de manera individual, libre, o conformar colonias de organismos que viven juntos, sin dejar en ningún momento de ser organismos únicos y unicelulares. Por ejemplo, las amebas y los paramecios, organismos microscópicos de vida libre. Ahí nosotros, aparte de decirles que estos son prácticamente peligrosos para la salud. En cuanto a los seres pluricelulares, cuyo cuerpo está constituido por montones de células de diferentes tipos, organizadas a un nivel tan complejo que constituyen tejidos, órganos, etcétera, etcétera. En el caso de estos organismos, las células sacrifican su autonomía para conformar un todo mucho más complejo, de modo que ninguna puede sobrevivir sin el resto de células. Por ejemplo, las gallinas, los árboles, los champiñones y los seres humanos obviamente están constituidos por estructuras pluricelulares, esto es, por muchas células. Todos los seres vivos están conformados por células, aunque sus células respectivamente tienen diferentes niveles de complejidad. Algunas son simples y tienen pocos orgánelos, otras son más complejas y realizan diversos procesos bioquímicos especializados. Las células epidérmicas, por ejemplo, las células óseas y las células musculares, por ejemplo, realizan tareas distintas y por lo tanto tienen composición, formas y organelos totalmente diferentes. Otra de las características es que mantienen un orden interno, conocido también como homeostasis. Vamos a ver cuál es la característica en relación a la homeostasis. Para que los seres vivos puedan continuar viviendo, sus cuerpos deben regular sus funciones vitales y conservar un delicado equilibrio interno. Ingerir demasiado o muy poco de un cierto nutriente, perder demasiada temperatura o disponer de muy poca agua son algunos ejemplos de situaciones que pueden romper dicho balance y poner en peligro la continuidad de la vida o la existencia. Para ello, los organismos han desarrollado diferentes mecanismos que les permite contrarrestar el efecto del medio ambiente sobre sus cuerpos y adaptarse a las situaciones para preservar su equilibrio interno. Por ejemplo, cuando hace mucho calor, nuestros pies sudan para hidratarse y para que la evaporación del sudor nos refresque. En cambio, cuando hace mucho frío, nuestro cuerpo tirita para que el movimiento de los músculos genere calor. Estas medidas internas contrarrestan el efecto de la temperatura ambiental sobre nuestro cuerpo. Entonces, ya saben, el sudor, el líquido que tenemos en nuestro cuerpo, no es de gana, es justamente para refrescarnos, para autorrefrescarnos. Y lo mismo,
Cuando empezamos a temblar del frío, eso significa que las diferentes estructuras, ¿qué es lo que están haciendo? Están simplemente poniéndose en movimiento para generar calor. Esas son las características. Lo mismo se produce a nivel celular. Las células de nuestro cuerpo se mantienen con un nivel de acidez levemente superior al del plasma, ya que de helio es propicio para sus reacciones químicas fundamentales. Para garantizar que dicho pH se conserve, liberan o acaparan iones y sales del entorno dependiendo de que sea lo conveniente en el momento o lo que necesite nuestro cuerpo. En cuanto a la reacción o estímulos medioambientales, vamos a ver cuáles son las características fundamentales de todo lo que nos afecta desde nuestro exterior. Los seres vivos no existen en el vacío, sino que proliferan en un entorno que comparten con otras formas de vida y con diferentes procesos y dinámicas y mecanismos naturales, muchos de los cuales tienen determinada incidencia en la homeostasis. Por ese motivo, los seres vivos se relacionan con el entorno, es decir, perciben los estímulos de a su alrededor y se orientan en el entorno de acuerdo a lo que más les conviene, tal y como hacemos cuando hace sol y buscamos una sombra que nos empieza a quemar, ¿no es cierto? Para ello, los seres vivos poseen distintos aparatos sensoriales que comunican el afuera del cuerpo con el adentro de nuestro cuerpo y son capaces de reconocer estímulos medioambientales como el sonido, la luz, el olor, el pH, entre otras incidencias del exterior que nos afectan y posteriormente relacionar a ellos de una manera apropiada. De esta manera, los seres vivos se adaptan a su entorno para preservarse a sí mismos. Nosotros no podemos, si nos quema el sol, si nos está empezando a arder el sol, nosotros no podemos quedarnos ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos una sombra. Si nosotros cogemos y tascamos un ají, ¿qué es lo que hacemos inmediatamente? Nos empieza a quemar, a picar la lengua, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos agua o buscamos algo que nos quite esa fea sensación, ¿no es cierto? Otras plantas, a ver, por ejemplo, ciertas plantas poseen un mecanismo de fototropismo positivo, es decir, que cambian la posición de sus hojas y tallos en función de la presencia del sol, para así exponerlas a mayor cantidad posible de luz solar, indispensables para el desarrollo de la fotosíntesis que se desarrolla solo en los vegetales. Otras plantas menos necesitadas de luz solar, en cambio, poseen fototropismo negativo y tienden a huir del sol, limitando o moderando la cantidad de luz que reciben sus hojas. De este modo, las plantas se adaptan a la cantidad y orientación de la luz solar del entorno dependiendo de lo que mejor les convenga. Por ejemplo, dentro de este caso que tienen fototropismo negativo, por ejemplo, podemos ver el caso de los hongos. Ellos no necesitan luz solar, ellos huyen de la luz solar. Y así como ellos hay una infinidad. Tenemos el siguiente, atraviesan un ciclo vital. Vamos a ver cuáles son las características en función de que atraviesan un ciclo vital. Todo ser viviente está en algún momento de su respectivo ciclo o círculo vital, es decir, en el conjunto de estadios o momentos vitales que deben de transitar desde que nace hasta que muere. Los ciclos vitales pueden ser muy distintos entre sí y esa es la razón por la cual algunos seres vivos son longevos y llevan vidas lentas, mientras que otros viven frenéticamente y se extinguen demasiado deprisa. Todo ciclo de vida comprende las siguientes etapas: el nacimiento, el crecimiento, la reproducción, la senectud y la muerte. El nacimiento es la aparición de un nuevo individuo de una especie en el mundo, ya sea al ser expulsado del vientre materno, eclosionar un huevo o surgir de una célula antecesora. El crecimiento, por el contrario, es una etapa de acumulación de recursos del medio ambiente para intervenirlos en la expansión del propio cuerpo. Esto es un aumento de tamaño y complejidad, desarrollar nuevos órganos o prepararse para una metamorfosis. Eso quiere decir un cambio, una evolución. La reproducción, etapa en la que los individuos alcanzan su punto máximo de crecimiento, cambian y maduran y se preparan para traer al mundo nuevos miembros de la especie. Y lamentablemente la última, la senectud y muerte, etapa de pérdida paulatina de equilibrio interno y debilitamiento de las funciones vitales que termina de un modo u otro con la muerte.
Esas son las características que nosotros hemos visto en función de los seres vivos. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final. Recuerden que esta clase en pocos minutos más estará subido a su plataforma. Si desean revisarla nuevamente, pueden hacerlo las veces que ustedes necesiten. Señores y señores, de esta manera me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y un feliz resto de semana. Disfruten de este carnaval, que ya estamos encima. Disfruten, pero con mesura. Nos vemos hasta la próxima clase. Gracias.